Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ya podemos comenzar. ¿Va a conectarse alguien más, Ricardo? Pregunta, buenas tardes. No, ¿No? no Ok, los participantes. muy bien. Sí, ya tenemos en este momento a 360 personas conectadas y está subiendo el número. Así que cuando tú gustes podemos dar inicio. Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por responder tan rápido a esta convocatoria. Ahora verán un poco la urgencia de por qué les convocamos de un momento a otro. Voy a hacer una presentación. Solo antes quiero, además de agradecerles a ustedes estar acá, acompañarnos, agradecerle también a Adriana y a Laura, las intérpretes de lengua de señas mexicana, por estar acá, por acompañarnos con nosotros y hacer también este proceso inclusivo. Bien, pues la intención es platicarles de una iniciativa de reforma que hay a la ley del impuesto sobre la renta, que está como parte del paquete económico que presentó el gobierno federal al Congreso de la Unión y que tiene que ser aprobado en estos días, y que ahora todos los componentes, no siempre es así, pero todos los componentes del paquete económico van a aprobarse antes del paquete de egresos, de la ley de egresos. Primero se aprobarán en este paquete económico los ingresos que prevé tener el gobierno federal para el ejercicio del fiscal del 2022 y luego cómo esto se va a distribuir lo que es el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, ahí en esta propuesta del paquete económico hay una iniciativa de reforma a la ley del impuesto sobre la renta que afecta sobre todo a que las personas físicas podamos deducir los donativos como lo estábamos haciendo nosotros, los donativos. Ahora veremos qué otros puntos como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, y esto va a afectar sin duda a las organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos por donativos deducibles de personas físicas, más de 5,000 organizaciones civiles. ¿Me pueden ayudar con la presentación? No sé quién la va a poner. Cristina. Sí, en este momento la estoy compartiendo. Muchas gracias. Dame Bueno, un y segundo. les anticipo también que vamos a proponerles unos documentos. La presentación que van a ver ahora se las vamos a compartir. También les vamos a compartir un documento que tiene toda esta información que vamos a ver y que podrán ver ustedes van a encontrar el chat, ahí en donde vamos a compartir estos documentos. Listo. Bien, pues entonces lo que mencionaba es una reforma de la ley del impuesto que limitaría los donativos. En realidad, lo que limita es la deducibilidad, la posibilidad de deducir los donativos por parte de las personas físicas, y claro, esto limitará la posibilidad de que haya el mismo número de donativos que tenemos hoy día. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? Primero vamos a hablar entonces de dos cuestiones. Yo les pediría que podamos tener unos minutos para hacer la presentación y luego, si tenemos preguntas o comentarios, ahí quizá puedan nos pueden quitar esto de pantalla, por favor. Si tenemos preguntas o comentarios, me ayuden del equipo a tenerlos en conjunto. ¿Se ve en chat? No sé a ver, listo, perfecto. Entonces, primero la información sobre la propuesta de reforma y luego qué pasa, en cómo estamos
teniendo y cómo estamos donando las personas físicas, las personas morales, quiénes lo están recibiendo y qué están haciendo con ese dinero, y entonces cuál es la afectación que podría haber. Pasamos, por favor. Primero, la iniciativa propone eliminar una excepción que hoy permite que los donativos que tenemos no estén solo ajustados a un tope, ahora lo veremos, que está dentro del monto global de las deducciones que las personas físicas podemos hacer. Hay una serie de temas por los cuales deducimos las personas: gastos médicos, seguros, intereses de hipotecas, etcétera, gastos de transporte educativo, entre otros. También podemos deducir impuestos por ingresar dinero a nuestra cuenta del Fondo de Ahorro para el Retiro, y además podemos deducir hasta un porcentaje de nuestro ingreso por donativos deducibles de impuestos. Ahora, en realidad, lo que se pretende es que este porcentaje, ahora vemos con los números, pero este porcentaje que también podemos deducir de donativos directamente contra recibos autorizados por Hacienda, lo pongamos este mismo porcentaje dentro del paquete de deducciones que tenemos en algunos otros gastos, y eso limite las deducciones personales de una manera importante. Pasamos, por favor. La iniciativa entonces propone que uno de los supuestos contenidos en una fracción, en la fracción 3 del artículo 151, todo esto es del artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se sujeten a una limitante que es general para todas las personas, independientemente del monto de ingresos que tengan, para las deducciones personales. Entonces tendríamos una limitante que hoy no tenemos. Vamos a ver ahora con una gráfica por qué. Entonces, lo que se adicionaría es que al límite de deducciones personales que está previsto ya en este párrafo actual, el monto las deducciones que hacemos, mencionaba, por gastos médicos, por seguros, por intereses de hipotecas, etcétera, ahí mismo se sumarían las aportaciones tanto de monto de ahorro para el retiro como de donativos. Pasamos, por favor. Esta propuesta, claro, tiene un fin recaudatorio, pero tiene un efecto negativo para el trabajo de las organizaciones, también para la corresponsabilidad fiscal entre las personas y los gobiernos, y claro, para aquellas personas que son beneficiarias del trabajo de las organizaciones civiles, ¿no? Disminuiría las deducciones que pueden obtener las personas físicas, que si hicieran o si siguiéramos dando donativos como los damos ahora, pero estos no fueran deducibles, tendríamos que pagar más impuestos o destinaríamos el recurso para otras actividades, quizá, y esto va a desincentivar el otorgamiento de donativos. Pasamos, por favor. Aquí en esta tabla podemos verlo más o menos. El artículo 151 dice que hoy podemos deducir la parte central, la columna central: honorarios médicos, gastos funerarios, intereses de créditos hipotecarios, primas por seguros, transporte escolar obligatorio, impuesto local sobre ingresos por salarios. Todo esto podemos deducirlo hasta 5 UMAS, que es la unidad de medida que sustituyó a los salarios mínimos y que se va actualizando esta unidad año con año, cada mes de febrero. Para este año, esta unidad 5 UMAS son 163,467 pesos. Este es el tope que podemos deducir las personas físicas, independientemente de cuáles sean nuestros ingresos. Además de esto, por una excepción que hoy existe en la ley, podemos deducir donativos de hasta el 7% de ingresos acumulados del ejercicio anterior, de lo que el año anterior declaramos a Hacienda. Y también podemos hacer aportaciones complementarias para
los planes de retiro, aportaciones voluntarias. Esto, los donativos hasta el 7% y las aportaciones complementarias hasta 5 UMAS también, la misma cantidad. Además, adicionalmente están estas dos de abajo que no se mueven. Pasamos, por favor. Lo que se propone para el siguiente ejercicio fiscal, para el año 2022, es que los donativos y las aportaciones complementarias entren en el mismo tope de 5 UMAS por 163,467 pesos. Es decir, pues por un lado, una persona física tendría que escoger de dónde deduce sus impuestos, si de los honorarios médicos, los gastos funerarios, intereses por créditos hipotecarios o por donativos, ¿no? Me parece que claramente aquí tanto donativos como aportaciones complementarias a los planes de retiro son No pude poner a los dos. Son de alguna forma opcionales, pero todos los demás, honorarios médicos, gastos funerarios, intereses por créditos, son obligatorios. Esos son gastos que las personas físicas no podemos eludir cuando nos tocan, y los otros sí. En realidad estarían, digamos, en una prioridad menor, tanto donativos como aportaciones complementarias de retiro. Pasamos, por favor. El monto total, entonces, que podríamos deducir las personas no puede exceder, incluso puede ser menos, de 163,467 pesos del total de los ingresos del contribuyente, al eliminar esta excepción si se da esta reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Pasamos, por favor. ¿Qué implica esto para las donatarias? El año 2020, lo que nos dice el portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda es que 9,354 organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas presentaron su informe. De estas, el 74% reportaron recibir donativos, algún tipo de donativo. Ahora vamos a ver un poco cuáles y qué montos. Pero casi el 26% reportaron no haber recibido donativos deducibles. Pudieron haber tenido otros ingresos, y 1,124 reportaron no haber tenido ingresos de ningún tipo. Esto en primer término, nos habla ya de que el 12% de las donatarias autorizadas no recibieron un peso en el 2020 y que posiblemente tuvieron que suspender actividades, ¿no? No sabemos si en el 2021 siguen operando o no. Tenemos la información hasta del reporte de transparencia del 2020, pero es realmente un número muy importante el que está detenido, cuya actividad se ha detenido por no tener ningún ingreso o por no haber recibido donativos deducibles de impuestos. Pasamos, por favor. Los donativos, la siguiente, por favor, vamos a ver la siguiente gráfica. Bueno, primero vamos a ver la siguiente, perdón. Esta estaba medio mal ubicada. Aquí. Las personas físicas deducimos en el año 2019 2,247 millones de pesos. Aportamos más de 10,000 millones, pero la deducción, es decir, lo que Hacienda deja de recibir, son 2,247 millones de pesos en el año 2019. Cuando sumamos lo que se dejó de recibir Hacienda, digamos, lo que se llaman renuncias recaudatorias, en el año del 2014 al 2019, hablamos que hay un porcentaje que se ha ido, pues en algunos casos manteniendo, pero más bien reduciendo. En el 2016, el 31% de los donativos deducibles eran de personas físicas, en el 2019 solo 11%.
y hemos tenido un aumento, digamos, del total de deducciones, pero una disminución de las deducciones de las personas físicas por concepto de donativos. Pasamos, por favor. Las organizaciones podrían dejar de percibir en total 8,221 millones de pesos. Esto al día de hoy se destinan a realizaciones de actividades asistenciales. ¿Qué quiere decir esto? Requerimientos básicos de subsistencia, servicios médicos, la gran mayoría de lo que dicen las organizaciones tener como parte de su acción asistencial está dividido en estos ámbitos y digamos, como rubro único, lo más afectado sería la atención, el cuidado, la protección, la educación, salud de niños, niñas y adolescentes, que son quienes, el tipo de organizaciones que recibiendo donativos de personas físicas tiene como objeto social estas tareas. Pasamos, por favor. A ver, vamos a regresar tres, perdónenme, es que hay un cambio aquí en la presentación que no calculaba. Aquí. Las organizaciones recibieron estos montos de parte de distintos tipos de fuentes en el año anterior. Entonces podemos ver, primero los de arriba son donativos nacionales, los de abajo son donativos internacionales. Donativos de personas físicas son 10,500 millones, 5,073 organizaciones reciben estos donativos. De personas morales, de fundaciones, de todo tipo, también de empresas, etcétera, 5,800 organizaciones recibieron 26,900, casi 27,000 millones de pesos en donativos, y los gobiernos o autoridades públicas en general, estatales, municipales o federales, no el gobierno federal, pero otras nacionales, recibieron 1,668 organizaciones, recibieron 2,378 millones. Ustedes pueden ver aquí el principal rubro por el cual reciben dinero las organizaciones en el país son las personas morales, ¿no? Son las que más dan y a más organizaciones. Las personas físicas son la segunda fuente de ingresos para las organizaciones civiles. 10,500 millones de pesos reciben 5,073 organizaciones. Los de abajo son donativos de personas físicas o morales extranjeras. Yo quisiera que pongan énfasis en la de en medio. Casi 1,000 organizaciones reciben 6,200 millones de donativos de personas morales extranjeras, también de gobiernos, de multilaterales, de agencias de cooperación, de fundaciones internacionales, etcétera. Ahí están los tres mayores rubros de ingreso. Y si viéramos este comparativo con respecto a años anteriores, lo que veríamos es una muy importante disminución también de lo que destina el sector público nacional a las organizaciones, esto sobre todo a partir del Memorándum 1 que emitió este gobierno actual en marzo del 2019. Pasamos, por favor. Sí, la siguiente. Vamos a la que estábamos, por favor. No, estamos hacia atrás. Sí, hacia adelante, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Bien, entonces aquí de esta, las organizaciones podrían dejar, ¿por qué es un podrían? En realidad no se limita la posibilidad, lo repito, de que las personas demos donativos. Lo que se limita es el monto que podemos deducir de esos donativos. Entonces, en realidad, de alguna forma, aunque no se prohíbe dar donativos, lo que sí se limita el monto que podemos deducir y eso puede también limitar, porque hay en general menos ingresos
en el país debido en parte a la pandemia, puede limitar el que las organizaciones sigan recibiendo recursos. Y aquí les mencionaba que de quienes están apoyando a poblaciones mayormente vulneradas o el tipo de trabajo de las organizaciones, 29.6% dicen destinar apoyos a niños, niñas y adolescentes y 1.2% a primera infancia. ¿Por qué hago énfasis en esto? No solo por ser el rubro más grande, sino porque en realidad lo que nos dice la medición multidimensional de la pobreza es que los niños, niñas y adolescentes y los niños de 0 a 5 años, primera infancia, son la población más pobre del país en las 32 entidades federativas sin excepción, y este dato es igual al que midió Coneval en el 2018, 16, 14, 12, 10 y desde 2008. No ha cambiado. La población más pobre y con más carencias alimentaria, carencia de acceso a la salud, carencia de seguridad social, son este grupo de población al cual las organizaciones están respondiendo. Pasamos, por favor. Las organizaciones más afectadas entonces serían las 5.073 que hoy reciben donativos deducibles de personas físicas, y particularmente 1.817 organizaciones tienen entre el 30 y el 100% de su ingreso de donativos de personas físicas nacionales. Es decir, no es de ninguna manera menor ni el porcentaje que reciben para su operación, ni el número de organizaciones que viven de los donativos de personas físicas. Pasamos, por favor. Las organizaciones atienden además no solo a este sector etario, en una buena parte, 30%, al sector etario más pobre, sino también a las personas que viven en los 3 deciles de ingresos más bajos de la población. Si dividimos la población en 10 partes, 10 deciles, la población, el decil de población más pobre es el que recibe más donativos de organizaciones, o es donde están una buena parte de los donativos de las organizaciones destinados. 30% de los hogares de este decil de población más pobre reciben donativos de organizaciones. Y ahí sí podemos ver esa misma línea. Quiere decir que 1.075.000 hogares de este grupo de población más pobre reciben ingresos donativos de distinto tipo de organizaciones, y 14% reciben incluso transferencias financieras directo de parte de organizaciones. Es importante recalcar que este dato no es ya del informe de transparencia, es decir, no es dicho por las propias organizaciones civiles, sino es de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, una encuesta que hace el INEGI, que es una encuesta de larga data. Quiero decir que no van a un hogar, lo entrevistan y se van, sino van a un hogar y van varias veces durante varios días a conocer la dinámica del hogar, a conocer cuáles son todos los tipos de ingresos, de egresos, cómo se maneja la situación económica en cada hogar. Es una muestra muy importante y es la que nos da más información a nivel nacional. Entonces, este 30% de hogares que reciben donativos de organizaciones es una información directa de los hogares, no es de las organizaciones. El segundo decil de población, el segundo 10% más pobre de la población, también tiene 27% reciben donativos de organizaciones, y en el tercer decil, 25% de las organizaciones. Estamos hablando de casi 3 millones de organizaciones que reciben 2.900.000 por ahí, que reciben donativos de organizaciones de la sociedad civil. Perdón, 2.900.000 hogares que reciben apoyos en servicios o transferencias financieras por parte de las organizaciones civiles. Pasamos, por favor. También se afectaría no solo la posibilidad de que las organizaciones tengan recursos para destinarlos a estos grupos más pobres de población o para hacer el tipo de trabajo que hacen las organizaciones, que es pues, absolutamente
diverso y que tiene que ver con el derecho a la asociación, a la libre asociación que tenemos, sino también habría una afectación al PIB nacional, al monto de recursos que las organizaciones destinan. Ahora vamos a ver que es un dato muy relevante, y al trabajo remunerado y al trabajo voluntario, que está también en la cuenta satélite que tiene el INEGI sobre qué hacen las entidades sin fines de lucro privadas en el país. Pasamos, por favor. De esta cuenta satélite del INEGI, sabemos que la aportación al Producto Interno Bruto de México de las instituciones sin fines de lucro es el 1.37 del PIB nacional. Esta participación ha sido constante en los últimos años, aunque ha variado el monto de los ingresos y aunque ha habido más restricciones fiscales, no ha disminuido este porcentaje de lo que aporta a la economía nacional el trabajo de las instituciones sin fines de lucro, las instituciones privadas sin fines de lucro, entre las que podemos poner, pues hay muchísimos tipos de organizaciones. Pasamos, por favor. Entre 2014 y 2019, este es el tipo de afectación que puede tener a lo que las organizaciones destinan directamente a la sociedad. Las organizaciones movilizaron 720,672 millones. Me refiero, ligo esto a un dato que vimos al inicio de la presentación. En ese mismo periodo, 2014 a 2019, hubo 88,000 millones de pesos que fueron donativos deducibles de impuestos. Las organizaciones, sin embargo, movilizaron 720,000 millones de pesos, es decir, mucho más recurso que el que reciben vía donativos, en parte por el trabajo, el tiempo, el talento de las personas voluntarias, y en parte también por lo que las propias organizaciones generan o el valor que tienen sus servicios o lo que recaudan que no es deducible de impuestos. Es decir, una organización puede convertir cada peso, esto según las cuentas nacionales, repito, tampoco es dato de las organizaciones, cada organización puede convertir cada peso que recibe deducible de impuestos en 8 pesos en beneficio de la sociedad. Esa es la segunda afectación que tendríamos, este recurso 720,000 millones que dicen el INEGI que destina la sociedad civil las organizaciones civiles a la sociedad, sobre todo a la más vulnerada. Y tenemos también 2,800,000 personas que trabajamos en organizaciones civiles o en instituciones sin fines de lucro. 75% prácticamente es trabajo voluntario, 25% es trabajo remunerado. Hablamos de que el 25% de trabajo remunerado es aproximadamente 1 millón de personas, más de 1 millón de personas que tienen sus ingresos, salarios, honorarios por vía de las organizaciones civiles y que podrían también dejar de tenerlos si las organizaciones dejan de operar, como las que ya vimos, 1,124 que no recibieron recursos el año pasado, o también se puede perder el trabajo voluntario porque bien sabemos que el trabajo voluntario es coordinado, es organizado, se define a partir del trabajo remunerado. Son las organizaciones remuneradas son las personas que tienen un trabajo remunerado las que organizan el trabajo de las personas voluntarias. Pasamos, por favor. Bien, la autoridad hacendaria, este es el dato que les sugería revisar en relación a lo que la autoridad hacendaria deja de percibir, 88,700 millones de pesos, y lo que las organizaciones movilizan como valor económico en el mismo periodo, 720,000 millones
de pesos. Esto es información de la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro del INEGI. Pasamos, por favor. Bien, y este es el detalle de en qué trabaja el personal remunerado y el personal voluntario de las organizaciones. El remunerado mayoritariamente está en el sector de enseñanza e investigación, después en cultura y recreación y en salud. En trabajo voluntario, pues hay un porcentaje importante en muchos de los rubros, en estos grandes rubros en que está clasificada la actividad de las organizaciones en la cuenta satélite del INEGI. Estamos hablando de 2.800.000 personas. Pasamos, por favor. Y bueno, como conclusión aquí de la presentación, y ahora les hacemos una propuesta quizá de acción, es que si se aprueba la reforma en estos términos, la reforma del artículo 151 de la ley del ISR, va a haber una afectación importante al universo, al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, va a haber una afectación a la corresponsabilidad fiscal del Estado y la ciudadanía, lo que ahora existe como esta posibilidad de que vía la deducción apoyemos trabajo ciudadano, y va a haber en consecuencia, una afectación a las personas beneficiarias de las actividades. Adicionalmente, como mencioné, va a haber una afectación al Producto Interno Bruto, una afectación a lo que producen, lo que mueven económicamente, lo que vale el trabajo de las organizaciones civiles en favor de la ciudadanía, y también va a haber una afectación al trabajo formal o informal que realizan las personas remuneradas y al trabajo voluntario de que tienen las organizaciones civiles. Pasamos, por favor. Bueno, creo que terminamos con esta la presentación. Si quieren quitar la presentación, por favor. Y quisiera mencionar qué creemos o qué proponemos que se pueda hacer. Hemos hecho un pequeño documento que tiene esta información y que tiene el marco legal tanto vigente como la reforma propuesta con claridad, está explícito con claridad. Y este documento lo vamos a hacer llegar desde el CEMEFI a la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados, que es quien tiene que dictaminar esto para que también ambas de la Cámara de Diputados, las cabezas de todas las fracciones de los partidos en el Congreso, y también lo vamos a hacer llegar a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es quien tiene esta perspectiva de darle los montos y los canales de recaudación al SAT y a la Secretaría de Hacienda. Con este documento lo queremos compartir con ustedes para que las organizaciones que lo consideren, ojalá sean muchas, también lo hagan llegar a estas autoridades. El documento ahora se los compartimos y lo dejamos libremente para que, si quieren hacerlo en su propio papel membretado, lo puedan hacer. Si quieren mandarlo a nombre de una red, lo puedan hacer. Si quieren quitarle parte del contenido y de los argumentos o agregarle otro, lo puedan hacer. Y les vamos a dar también un directorio de las autoridades que mencionaba, que son las que tienen hoy día la decisión. Además, les vamos a compartir algunas de las láminas que vimos, son infografías. Les vamos a compartir un archivo con infografías, y en el directorio en donde están los nombres de las autoridades y sus correos electrónicos para poder enviarles el documento, también están las cuentas de Twitter de estas autoridades, de los diputados, las diputadas que están en la Comisión de Hacienda, en la Junta de Coordinación Política, en la mesa directiva. Me parece que es muy importante que haya conciencia plena
del Congreso y claro, de la Secretaría de Hacienda. A mí me parece que cuando vemos estos números, cuando vemos que puede haber una afectación al Producto Interno Bruto, que puede disminuir la población contratada, asalariada en nuestro país, que puede afectarse el monto que se destina a la población más pobre, que puede disminuirse esta capacidad de reproducción por 8 que tiene los donativos que hacen las personas físicas y morales a las organizaciones, no habría manera de argumentar que hay una ganancia para el país. No podría haber una ganancia para el país. Por eso pensamos que en realidad no hay información suficiente de lo que supone esta iniciativa de reforma, ni de que recaudando ahora este monto que dejaría de deducirse, que son 2.400 millones de pesos, recaudando eso directamente a Hacienda, el impacto positivo en la sociedad vaya a ser el que tenemos hoy día vía el trabajo de la sociedad civil organizada. Bueno, yo me quedaría hasta ahí y les reitero, vamos a darles esta información y les pediríamos que si están de acuerdo, podamos hacer esto explícito, podamos hacer esta solicitud a las autoridades correspondientes y también si tienen otros argumentos o tienen otra manera de presentarlo, hay otras organizaciones como Alternativas y Capacidades que ha hecho otra propuesta y ha generado también infografías que si las tenemos podamos compartirlas para que el mayor número de organizaciones civiles en el país lo pueda hacer. Creo que es importante que si tenemos este directorio que les vamos a compartir, aquí se pueda poner directamente para que puedan ahí dirigir la petición, pero también que quienes están, bueno, no importa, todos estamos al final en un distrito electoral en el país y tenemos un diputado, una diputada que nos representa, o en una entidad y tenemos un grupo de diputados y diputadas que nos representan, que también lo podamos decir a los representantes del legislativo en cada entidad federativa o en nuestro distrito. Creo que es muy importante. Al final ellos van a votarlo, lo vota el Pleno de la Cámara de Diputados y es relevante que tengan esta información. Es un poco extraño pensar que quisieran aprobarlos si tienen información, porque además sabemos ustedes, sobre todo porque lo están viviendo a nivel de terreno, que muchísimas legisladoras y legisladores federales y locales trabajan y tienen relación y tienen conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Algunos de ellos incluso vienen de organizaciones, forman parte de organizaciones, trabajan o hacen proyectos de iniciativas legales con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es de muchas formas también para su trabajo legislativo, es un disparo al pie, pensamos, pero es sobre todo una afectación tanto a la libertad de asociación y participación de la ciudadanía, a esta posibilidad de que no se reduzca el espacio cívico que tenemos, el espacio de la acción ciudadana, y es una afectación a todas las personas cuyo trabajo beneficia a las organizaciones civiles. Bien, pues me quedo hasta aquí. No sé si tenemos posibilidad de que algunas de las preguntas las podamos revisar. Sí, Ricardo, bueno, tenemos algunas preguntas. Aquí decía, a ver. Las estoy leyendo la parte de preguntas y respuestas. Ah, perfecto. Creo que las que tienen ahora que ver con el tema de la modalidad 40 del IMSS, ahora las contestará nuestro director general jurídico. Ya de hecho está escribiendo la respuesta. Raúl García Moreno está poniéndola ahí. Pregunta
Tere Zorrilla, un saludo Tere, Rosario Díaz Mena también. Sandrín, los 8.221 millones que dejarán de recibir las organizaciones en caso de que se apruebe la reforma, esto es un cálculo de lo que hay adicional a este límite que hoy tienen las 5 UMAS. Es un cálculo, literalmente. No podemos decir que ese va a ser la afectación, porque podría haber mucha gente, incluso mucha gente que da aportaciones mayores en términos de monto a las organizaciones, que no quisiera un recibo deducible de impuestos. Ya no podría tenerlo, pero tampoco lo quisiera. La verdad es que es poco probable, porque casi todos los donativos grandes que reciben las organizaciones que son donatarias van contra un recibo deducible de impuestos. Pero aquí este es un porcentaje de los donativos. Este no se refiere, los 8.221 millones, a lo que deja de recibir Hacienda. Hacienda solo deja de recibir la parte que se deduce. Este es el total del donativo. Pero la gente podría decir, bueno, ya no te voy a dar el 100% de lo que te daba, ahora te doy el 65%, porque lo que se deducía yo lo voy a perder, puedo bajar el 35%. Y eso, en el peor de los casos, podría ser, si se aprueba la reforma, el mejor escenario, que todo el mundo siguiera dando lo que da, pero pagara el 35% de impuestos y solo la organización recibiera el 65% de los donativos que hoy recibe. José Antonio Landín, dices que en el CCE compartieron reuniones que han tenido con el SAT y dijeron que en el SAT dice que el impacto no debe ser tanto. Pues los números que tenemos hoy, que son de la Secretaría de Hacienda, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto y de la cuenta satélite de instituciones no lucrativas del INEGI, son puros números oficiales, dicen que el impacto es mayor. Que el gobierno tiene muchos programas sociales y que con eso sustituye el trabajo de las organizaciones. Déjenme darles un dato. Estamos hablando de que el grupo etario que recibe más servicios de las organizaciones son niños, niñas y adolescentes, en un rubro en particular, que es el cuidado, la custodia de las organizaciones, de niños y niñas que carecen de cuidados parentales. El 90% de estos niños y niñas que no tienen familia que les cuide permanentemente en el país, lo tiene la custodia y la protección las organizaciones civiles. El 10% lo tiene la totalidad de gobiernos federal, estatal y municipales. Y hablamos de 2,000 DIFs que tienen presupuesto público. Todo lo demás, pero esos 2,000 DIFs atienden al 10% de la población, 90% lo atienden las organizaciones de la sociedad civil. Cuando hablamos de lo que hacen los bancos de alimentos en las distintas formas que tienen, 1 millón de personas por día reciben apoyos de los bancos de alimentos. Cuando hablamos de la atención a la población migrante, más del 96% de los espacios de albergues los tienen las organizaciones civiles, etcétera. Entonces, el 2 es un comentario que no tiene información. En realidad, a las personas morales no se les está ajustando los límites, lo que sí se les está haciendo es presionando, porque al ya no recibir las organizaciones dinero del gobierno federal, la presión a las fundaciones, a las empresas, a las agencias, incluso internacionales, ha crecido, y ahora, si se disminuye la posibilidad de donativos de personas físicas, va a crecer más. Y claro que la bolsa de las personas morales tiene un límite también, ¿no? No ha habido acercamiento de ninguna donataria, pues en realidad es porque en parte no hubo información suficiente. Yo quisiera comentar que el viernes de la semana pasada, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que es la encargada de hacer el dictamen,
decidió y emitió un comunicado, decidió hacer un foro parlamentario para discutir este tema de manera abierta con la sociedad y lo informó el viernes por la tarde e hizo el foro parlamentario el lunes por la mañana. En realidad es una convocatoria hecha pensando en que nadie se entere y que nadie vaya, pues no se puede, y sin haber hecho además una convocatoria, digamos, de manera abierta, publicado en redes, pero no hubo manera de enterarse de ese foro parlamentario y entonces de decirle a las autoridades la preocupación. El video se queda en la plataforma de YouTube del CEMEFI, esto que acabamos de ver, ahí lo podrán ver. ¿Cuántas personas físicas deducen el total de lo que les permite deducir? Eso no lo tenemos, no lo dice el portal de transparencia de Hacienda, porque la información ahí es de las organizaciones donatarias, no es de las personas físicas, pero supongo que lo tendría este dato la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo va el proceso legislativo? Pues en realidad la perspectiva que hemos escuchado es que este viernes lo aprobaría, en su caso, primero la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados y luego el Pleno de la Cámara de Diputados. Como sabemos bien, la ley de egresos, esto está en el paquete de egresos, ingresos, esto está en el paquete de ingresos, la ley de ingresos, el paquete económico también tiene que pasar por el Senado de la República. Normalmente el Senado de la República no hace modificaciones a lo que recibe de parte del Congreso, de la Cámara de Diputados, perdón, y luego la Cámara de Diputados exclusivamente tiene que aprobar la ley de egresos, en qué se va a gastar el dinero. Primero aprueba en cómo se va a recaudar, luego en qué se va a gastar, ¿no? Sí creo que es muy importante que escuchen los representantes en el Congreso Federal, por eso les compartimos la presentación, el donativo, etcétera, ¿no? Repetir la propuesta de topes deducibles para 2012 sería 163,467 pesos, es hasta el día de hoy lo que suman 5 UMAS, María Antonieta. Las UMAS, mencionabas la unidad de medida que existen ahora, que sustituyó al número de salarios mínimos, pero esto se actualiza cada mes de febrero. Normalmente lo que se hace es que se suma el porcentaje de inflación, entonces posiblemente tendremos este monto más el 5 o 6% de inflación que habrá en el 2021 y esto será el tope que tengamos. Quizá 172,000 pesos, por ahí será el tope deducible para una persona física. Bien, pues creo que ya mencioné lo de las fechas, si hay tiempo para presentar el rechazo. Hasta que no se apruebe, claro que hay tiempo. Ahora, lo que creemos es que tiene que ser lo más rápido posible. Por eso la convocatoria urgente para el día de hoy, por eso les compartimos de una vez los documentos el día de hoy y nos parece que si tomaran cada persona, cada organización, cada red, un rato, unos 15, 20 minutos hoy para poder hacer este envío, ayudaría muchísimo a multiplicar, digamos, no solo la información a los tomadores de decisión, sino también podrían ubicar que sí hay un interés y hay una presión ciudadana por esto, ¿no? Y no decir al final no va a haber afectación. Se vota, ya mencioné, el viernes 15 de octubre y en el documento que vamos a compartirles y en la presentación, César Medina, ahí está el comparativo de lo que dice hoy la ley del impuesto sobre la renta contra lo que se pretende reformar, ¿no? Digamos, está el dice, debe decir, y también eso en términos de montos, cuánto significa para las organizaciones civiles.
Bien. Bueno, pues entonces creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien de los panelistas, Pilar Parás, la presidenta del Consejo del CEMEFI, si quieres comentar alguna cosa, o también Raúl García Moreno, el director jurídico del CEMEFI. Ricardo, muchísimas gracias. Solo veo varios comentarios en el chat en donde quieren tener claridad cómo acceden a estos documentos y cómo pueden darle seguimiento a esta presión que podemos hacer a través de redes, con hashtags o lo que se vaya generando. ¿Cuál es el medio en que vamos a estar comunicándonos con todos? Bien, pues en el chat, justamente no en la parte de preguntas y respuestas, sino en el chat, ustedes pueden ver ahí la liga. Hay una liga que ya puso Itzia Goyenechea, la directora de operaciones del CEMEFI, en donde están los documentos que acabamos de mencionar. Entiendo, Itzia, y si me puedes corregir ahí en el mismo chat, entiendo que en esta misma liga encontramos todos los documentos que acabo de mencionar. Estamos también en la perspectiva de que estos documentos, sobre todo el documento que se envía a las autoridades, hicimos con el mismo documento, pero con 4 destinatarios distintos: la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda y el Procurador Fiscal de la Federación. Y aquí tenemos en otro documento el directorio con los nombres de todas las personas, los correos electrónicos de todos y también la cuenta de Twitter de los tomadores de decisión. Nos acaba de poner aquí Cristina también la cuenta. Ahí les pediríamos, pueden acceder a la liga en la liga que nos acaban de poner. Me parece la información también, en razón de que no tenemos una cuenta única de todas las personas que hemos estado conectadas hoy, casi 800, sí les pedimos que la cuenta de Twitter de CEMEFI sirva para también que puedan ver la información actualizada, ¿no? Si nos la pueden poner también nos pueden actualizar aquí en el chat la cuenta de Twitter del CEMEFI o poner en pantalla, quizás sea más sencillo, y ahí podrán estar recibiendo, también viendo la información, porque esa es una manera mucho más sencilla para que todos podamos ir viendo tanto los documentos que se envían a las autoridades como, en todo caso, los hashtags que se puedan emitir para que pueda haber una información colectiva. También habíamos hablado de la información que tiene, que organizó y algunas infografías que hizo Alternativas y Capacidades, y Alternativas y Capacidades nos acaba de poner aquí, no sé si solo a los panelistas o a todo el mundo, pero ahorita si no lo ponemos, un drive también en donde están el material que hizo Alternativas y Capacidades. El documento, una pregunta que nos ponían aquí, el documento de la nota, ¿debemos pegarle en hoja membretada en nuestras instituciones? Sí, yo creo que si así lo quieren hacer, el documento es de uso libre, pueden tomar todo el contenido, pueden ponerlo en su hoja membretada, pueden firmarlo ustedes directamente, su consejo de administración, su patronato, para que puedan ahí hacerlo llegar a las autoridades. Quizá, no sé, Itzia, si nos... Sí, Raúl. Perdón, soy Raúl. Nada más para precisar, en cuanto a lo que te han estado preguntando del proceso legislativo, señalar que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece 2 plazos. El día 20 de octubre para que, digamos, el paquete económico sea aprobado por la Cámara de Diputados, y el 31 de octubre por Cámara de Senadores.
lo que se está planteando en función de un boletín o de una nota que publicó ayer por la tarde-noche la Cámara de Diputados es que este viernes eventualmente se apruebe el dictamen por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de forma tal que el propósito que estarían manejando es pasarlo a pleno para el lunes 18. Entonces, el mismo 18, 19 lo podrían estar votando, estarán ellos declarados en sesión permanente para tales efectos. Entonces, pues es posible que el viernes se apruebe por la comisión y el lunes se someta a consideración del Pleno. Gracias, Raúl. Esto quiere decir que en realidad lo que se tendría que tratar de evitar es que se apruebe en la Comisión de Hacienda este viernes. Normalmente lo que aprueba la Comisión de Hacienda lo aprueba el Pleno, la mayoría que tiene el bloque del partido Morena y sus aliados tienen la mayoría suficiente en el Pleno para poder aprobarlo. Entonces la Comisión de Hacienda es la oportunidad. También preguntan Tere Zorrilla, si Tere dice que si podría, no sería mejor adherirnos a un solo documento. Me parece que esa es una opción y aquí les poníamos un correo electrónico, cemefi@cemefi.org, también la cuenta de Twitter de @cemefiinforma. Aquí Cemefi Informa va sin una I, no es Cemefi Informa, sino Cemefi Informa, todo junto. Pero aquí en esta cuenta de correo y en esta cuenta de Twitter, quizá quienes quieran expresamente también suscribir el mismo documento con el Cemefi, pues nos pueden enviar un correo electrónico, ahora mismo lo pueden hacer y lo sumamos para poder hacerlo en este paquete completo, y quienes quieran hacerlo directamente pueden hacerlo con su papel membretado o con el de la red a la que pertenezcan, etcétera, ¿no? Abril nos dice que la estrategia de redes que nos comentó contiene, bueno, que nos da, para lo cual nos da una liga de Drive, tiene varios llamados a la acción para mañana y en cuentas de redes sociales también, y para el viernes, y tiene las cuentas de Twitter también de la Comisión de Hacienda. Entonces tenemos la información de alternativas y también la que les compartimos desde acá. Bien, ya entraron al Drive, pero ¿cuál es el nombre del documento? Raúl, ¿nos puedes decir cuál es el nombre del documento que van a, cómo quedó nominado el documento que van a tomar y a enviar? Está como análisis a la reforma a la ley del ISR. Análisis. Lo checo a la reforma del LISR. Como análisis. Okay. Así se llama el documento análisis a la reforma de ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y bien, bueno, y creemos, aquí yo cerraría y luego le doy la palabra a Pilar Parás, presidenta de CEMEFI. Sí, yo cerraría diciendo, además de esta, tenemos otra serie de iniciativas legales. Podemos hacer una siguiente reunión después de que pase este tema para presentarles todas las iniciativas legales que hoy día están en curso en San Lázaro, en el Senado o incluso a nivel local en la Ciudad de México, que pueden afectar el trabajo de las organizaciones civiles. Son varias, son complicadas todas de aprobarse, cualquiera puede complejizar el trabajo de la sociedad civil organizada, y es importante que tengamos la visión completa porque estos meses siguientes, este periodo ordinario de sesiones que termina en diciembre para los congresos locales y el Congreso Federal,
son importantes en razón de tratar de que no se aprueben estas reformas. Y nos parece que también es muy relevante que podamos ver la manera de buscar una nueva relación, una relación distinta tanto con las autoridades como con la sociedad civil, para que haya un reconocimiento mayor del aporte, del trabajo, de la utilidad y del derecho que hay de la ciudadanía de organizarse, porque no podemos seguir solamente en una perspectiva de reaccionar ante iniciativas que ponen en riesgo el espacio ciudadano, que ponen en riesgo a los beneficiarios de las organizaciones. Les repetimos, y quizá con esto cerramos, bueno, yo le doy la palabra a Pilar, pero ahora les repetimos nuevamente el link el drive de SMFI, el drive de, aquí está el drive de SMFI, ahora si nos regalas, Abril, también el drive nuevamente de Alternativas y Capacidades, y les damos nuevamente el correo electrónico de SMFI para quien se quiera adherir o que también tenga otra propuesta de qué hacer en esta situación, ¿no? cmefi@cmefi.org. Bien, te doy la palabra, Pili. Ricardo, pues yo solo agradecer la exposición y todo el trabajo de parte del CEMEFI. Creo que fue muy clara la presentación y lo que sigue, como bien mencionas, es que todos nos pongamos la pila y yo creo que la parte de redes puede ser importante. Por parte del CEMEFI, cuenten con que vamos a estar acercándonos a legisladores y autoridades para mantener y defender los derechos de las organizaciones en esta propuesta y en otras, como mencionó Ricardo. Sin embargo, sí tenemos que estar todos unidos y al pendiente para que seamos todos los que estemos empujando que se respeten los derechos a participar y los derechos de las organizaciones de la sociedad civil. Quiero en especial agradecer la presencia de Appleseed y de Alternativas, con quienes estamos en diálogo para estar viendo cuáles serían los siguientes pasos para que en conjunto sigamos defendiendo estos derechos. Así que, pues muchas gracias a todos los que se conectaron hoy y desde el CEMEFI estamos a su servicio y estamos en diálogo para seguir en conjunto viendo qué podemos hacer. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, gracias a todos y todas. Y también si habían preguntado si esto va a quedar en YouTube, esta sesión estará en el canal del CEMEFI de YouTube. Así buscan canal CEMEFI, ahí va a estar en YouTube esta presentación y los documentos en donde les mencionamos. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Laura, por la interpretación en lengua de señas mexicana. Muy buena tarde.